Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía que tomamos, repito, hace algunos años, ahí en la galería abierta de las rejas de Chapultepec, y que nos muestran cómo las familias pueden viajar en bicicleta en lugar de hacer uso del automóvil. Esto promueve la convivencia familiar, la salud, y es una lucha en contra de la contaminación ambiental provocada por los automóviles. El principal contaminante en el mundo es el automóvil. Dejemos de usar el automóvil. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Vida nada me debes. Continuamos hablando de ese gran literato y poeta José Joaquín Fernández de Lizardi. Se sabe que pasó su juventud en Tepoztlán, Estado de México, y más tarde fue juez interino o encargado de justicia en Tasco, Guerrero, y en otras cabeceras de distrito de la costa sur. Contrajo nupcias entre 1805 y 1806 con Dolores Orendain y tuvieron solo una hija que murió joven. Luis González Obregón sospecha que Fernández de Lizardi escribió en el Diario de México a la fundación de este periódico, pero no se ha podido identificar como suya ninguna firma, anagrama o seudónimo con los que se escribía el Diario de México. La primera obra que se ha podido identificar como de la autoría del pensador mexicano es Polaca en honor de nuestro católico monarca, el señor don Fernando VII, publicada en forma periodística en 1808. Los primeros folletos suyos conocidos datan de 1811. Existen evidencias de que Lizardi vio con interés la independencia de su patria. De acuerdo a Altamirano, el licenciado José Emilio Durán, nieto de doña Josefa Ortiz de Domínguez, Fernández de Lizardi fue amigo de su abuela, la corregidora. Ahora vamos a leer para ustedes de este maravilloso libro, Antología del Centenario, dirigido por Justo Sierra, Luis G. Urbina, Pedro Enrique Sureña y Nicolás Rangel, un poema de el pensador mexicano, de su serie sonetos satíricos, irónicos, El Herrador y el Zapatero. Ah, señor herrador, so zapatero, indecente y grosero, tenga más cortesía. Señor don herrador, para otro día. No echa de ver el mísero malcriado, que su oficio es tan vil como el mío honrado. Señor, en mi conciencia no encuentro yo ninguna diferencia, salvo los nombres, entre ser zapatero de los hombres o calzador de bestias. Mentecato, ¿qué va que la nariz le desbarato? ¿Qué piensas, insolente, que se puede con sólidas razones esta destruir y mil preocupaciones que los hombres abrazan tenazmente? Cierto que es disparate, no replico, respondió el zapatero, y cayó el pico. Pues es José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano
en su poesía. Ahora retornamos a nuestra temática general sobre el maximato, sobre la guerra cristera. Daba inicio la segunda etapa del maximato, la del poder tras el trono, con los presidentes peleles Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez a finales de 1928. Abelardo L. Rodríguez en realidad se llamaba Abelardo Rodríguez Luján, tal como lo calificó el pueblo, presidentes peleles. Ortiz Rubio fue sometido a un gabinete militar adicto a calles. Amaro en la Secretaría de Guerra, Riva Palacio en Gobernación, Cedillo en Agricultura, Cárdenas jefe del partido, Aarón Sáenz en Educación y Eulogio Ortiz jefe de la escolta presidencial. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, obra de Calles y manejado por este, controlaba todos los cargos públicos del país, el bisabuelo del PRI. Los ministros iban a tomar las órdenes a la casa de Calles, que ya no era el presidente. Pascual Ortiz Rubio renunció a la presidencia de la República el 3 de septiembre de 1932. En 1930, 4.390 sacerdotes se hallaban autorizados para ejercer. La Iglesia Católica llamó a votar por Ortiz Rubio en contra de Vasconcelos, a pesar del fanatismo católico de Vasconcelos, y organizó un Te Deum para celebrar que Ortiz Rubio salió con vida de un atentado y desde luego el gobierno, ante la mirada pasiva de la mayoría de los señores obispos, no cumplía los acuerdos del modus vivendi con el que se puso fin a la guerra cristera. En Tabasco, Tomás Garrido Canaval desfanatizaba al pueblo. En Veracruz, el general Tejeda limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 100,000 habitantes, y en el Distrito Federal se fijó el número de 1 por cada 50,000. Se organizaban bautismos socialistas. Narciso Basols declaraba que había que considerar a las generaciones adultas como definitivamente perdidas y consagrar todos los esfuerzos a educar a los niños en el anticlericalismo y el ateísmo. En diversos estados se aducía la ley y los reglamentos anticlericales. Se endurecía la ley y los reglamentos anticlericales, pero la Iglesia Católica continuaba dando su apoyo al gobierno. La propia Roma, ante tal situación y en repudio a la violación de los tratados, tuvo que emitir su encíclica Acerba Animi el 29 de septiembre de 1932. El nuevo mandatario Abelardo Rodríguez declaraba: si la insolencia y la provocación continúan, estoy decidido a transformar las iglesias en escuelas y en almacenes en beneficio de las clases proletarias. Narciso Basols intentó impartir educación sexual en las escuelas públicas, pero encontró el rechazo de la Iglesia Católica. La educación socialista se elevó a rango constitucional, pero los católicos reaccionaron asesinando maestros e hiriéndolos, cortándoles las orejas. Se dejaron destacamentos militares en todos los pueblos que habían sido cristeros. Sostiene Meyer que el primer enemigo de los cristeros fue la Iglesia Católica, a la que querían defender esos cristeros. La Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, las Brigadas Femeninas y la ACJM fueron destruidas
por la propia iglesia. El gobierno proseguía la cacería de jefes cristeros. En junio de 1931, los anticlericales asesinaron al párroco de Huatusco, Veracruz, y ante el levantamiento cristero en Tlapacoyan, hombres y mujeres, niños fueron perseguidos en la sierra veracruzana. En diversos estados hubo cierta reorganización de los antiguos cristeros, como fueron los casos de Durango, Michoacán, Jalisco, Morelos, Colima, Zacatecas, en donde el movimiento fue inmediatamente aplastado. Monseñor Guízar y Valencia desarmó a los rebeldes cristeros con la amenaza de sanciones severas. En Zacatecas, Monseñor Plasencia emitió una circular que provocó que el pueblo denunciara a los cristianos ante las autoridades. El ejército mexicano asesinó a diversos jefes cristeros, como Rubén Guízar en Michoacán, los hermanos Sánchez en Zacatecas y a Juan Carpio Ornelas, destruyendo además diversas redes cristeras. Distintos grupos cristeros continuaron en el monte en diversas zonas del país. Jan Meyer concluye que la gente de la iglesia no dirigió ni inspiró jamás la cristiada, y cuando concretó su paz con la gente del gobierno, no consultó a los combatientes. La iglesia hizo una paz política, cuyo precio pagaron los cristeros. Dicha guerra puso en verdadero peligro al gobierno de Calles y al que debía sucederle con Obregón a la cabeza. Pues es así como concluyó la guerra cristera, con acuerdos entre el gobierno de Calles, las cúpulas, el Papa, el embajador de los Estados Unidos y la jerarquía católica, dejando al pueblo batido en sangre, al pueblo católico. De esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.